Buenos días a todos mis hermanos y mis amigos. Que Dios les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Les saludo en esta mañana en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Domingo 31 de mayo del año 2020, el año de plenitud divina en el que moramos bajo la gloria de nuestro Dios. Es el último día de este mes. Damos gracias al Señor porque Él nos concede la oportunidad de seguir estudiando su palabra. Hace 2 semanas atrás empezamos el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo y hoy con la ayuda de Él vamos a continuar escudriñando la palabra del Señor. Así que póngase cómodo, cómoda y vamos a iniciar entonces esta sesión. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, gracias. Este es el día que tú hiciste para que nosotros, tus hijos, nos gocemos y nos alegremos en él. Gracias porque una vez más tú nos concedes la oportunidad de poder en este día seguir estudiando tu palabra. Padre, tu palabra es nuestro alimento, la que nos instruye, nos ilumina, nos revela tu propósito y tu voluntad. Así que pedimos que tú de una manera muy especial nos entregues el mensaje que tienes para nosotros en este día, a fin de que seamos edificados y fortalecidos con tu palabra y el poder de tu espíritu en nuestro ser interior, para vivir conforme a tu voluntad y a tu propósito. De antemano, gracias por todo lo que estás haciendo con nosotros y por lo que harás en este día a través de esta meditación. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Bien, amados hermanos, yo he titulado la meditación del día de hoy, El Retorno Prometido, continuando con el estudio del libro de los Hechos. Quiero contarle una historieta para ilustrarle lo que estaba pasando con los discípulos del Señor Jesucristo una vez Él se fue al cielo. Alguien de mediana edad estaba sentado sobre una roca, con el brazo izquierdo extendido sobre su muslo izquierdo y la mano derecha apoyando su barbilla y apoyada sobre su muslo derecho, con la cabeza levantada contemplando el cielo. En eso apareció un joven y le preguntó: ¿qué está usted esperando? La roca sobre la cual estaba sentado decía inactividad. O sea que esta ilustración nos presenta a un hombre mirando hacia el cielo en una actitud de espera, pero sentado en la roca que se llama inactividad. Realmente los discípulos del Señor Jesucristo quedaron extasiados cuando Jesús se fue para el cielo, y ellos permanecieron con la vista puesta en el cielo hasta que descubrieron que había 2 personajes cerca de ellos, y entonces quitaron su vista del cielo y la pusieron en los personajes que estaban cerca de ellos. Esa es la historia que nos cuenta el libro de Hechos en el capítulo número 1, los versículos del 9 al 11. Dios, amados hermanos y hermanas, no nos ha dado suficiente información sobre el futuro como para predecir todo lo que acontecerá. No debemos pensar en el cielo hasta el punto de que nos olvidemos de nuestras responsabilidades aquí en la tierra. Tenemos que vivir trabajando como si Cristo nunca viniera, y tenemos que vivir preparados para el retorno de nuestro Señor Jesucristo como si fuera en este mismo día. Vamos en este día a examinar a través de esta meditación que he titulado El Retorno Prometido, a considerar 2 puntos esenciales. El primero,
una ascensión visible. El segundo, el retorno visible. Primer punto, una ascensión visible. Está basado en Hechos capítulo 1, versículo 9, donde la palabra de Dios dice: después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado, y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Quiero desarrollar un interrogante. ¿Puede una persona vivir pensando en el cielo que no puede vivir una vida práctica aquí en la tierra? Un estudiante de un instituto bíblico, durante un examen, no sabía una de las preguntas, pero escribió al pie de la página: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Esta clase de fe profunda y genuina en Dios es una mezcla de confianza en Dios y esperanza del futuro, pero está atemperada, o sea, fuera de tiempo, por un realismo práctico. O sea, realmente, si un estudiante, amados hermanos, tiene que realizar un examen y él no estudia, el Espíritu Santo no le puede recordar a él lo que él no estudió. Un estudiante se tiene que esforzar para estudiar. No podemos tomar una porción de la palabra de Dios para excusarnos en el momento en que nosotros no podemos desarrollar una prueba, porque es que no nos hemos preparado para poder pasar esa prueba. Podemos estar casi seguros que Dios no hará por nosotros lo que Él espera que hagamos por nosotros mismos. Dios jamás va a hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo frente a la tumba de Lázaro. Nadie podía resucitar a Lázaro. ¿Quién lo podía resucitar? Solamente Dios a través del Señor Jesucristo. Entonces Jesús llegó y se paró frente a la tumba de Lázaro y lo llamó y le dijo: Lázaro, ven fuera. Pero Lázaro vino con todo el vendaje que le habían puesto, y el Señor Jesucristo entonces no lo desató del vendaje. Eso era algo que podían hacer los humanos que estaban allí, y el Señor Jesucristo dijo: desátelo y déjelo ir. Ahora, si no le hubiesen quitado todo ese vendaje a Lázaro, aunque ya estaba vivo, Lázaro no hubiera podido caminar. Pero Dios hizo su parte y los seres humanos hicieron la parte que les correspondía a ellos. Les repito, podemos estar casi seguros que Dios no hará por nosotros lo que Él espera que hagamos por nosotros mismos. El cristianismo requiere la realización de deberes muy prácticos, tales como la disciplina y el buen juicio, que contribuyen a que vivamos una vida útil aquí en la tierra. Después que el Señor Jesucristo finalizara sus instrucciones, la Biblia dice que elevó sus manos para bendecirlo, y luego, a la vista de todos sus discípulos, comenzó a ascender al cielo, como lo registra la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, versículos 50 y 51, donde la palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces Él los llevó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que al bendecirlo, se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. De pronto, hermanos y hermanas, amigos y amigas, lo cubrió una nube. Esta nube, como la nube en el desierto y en el templo, significaba la gloria y la presencia de Dios. Cuando usted encuentre la palabra nube relacionada con actos de Dios, usted puede estar seguro que esa es una representación de la gloria y de la presencia de Dios, como nos lo muestra la palabra del Señor en Éxodo capítulo 16, el versículo 10. Dice: y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de Israel,
Miraron hacia el desierto y he aquí la gloria del Señor se apareció en la nube. ¿Qué se apareció en la nube? La gloria del Señor. La nube vino para mostrar la gloria de Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Aconteció al tercer día, al amanecer, que hubo trueno, relámpago, una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de corneta. Dios venía en ese día a visitar a los israelitas y como cobertura para poder manifestar su gloria puso una densa nube sobre el monte. Esa era la cobertura divina que estaba desarrollando la manifestación de la presencia de Dios en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 24, versículos 15 y 18. Miren esto. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Moisés entró en la nube. Miren, Moisés entró en la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahora, en aquellos 40 días y 40 noches Moisés no comió ni bebió. Ningún ser humano puede vivir más de 3 días sin tomar agua. Moisés pasó 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua porque él entró en la nube, o sea, entró en la presencia y la gloria de Dios. Y cuando nosotros estamos metidos así físicamente en la presencia de Dios, podemos vivir sin comer ni beber nada. Miren lo que dice el Salmo 104, el versículo 3, acerca de lo que hace Dios con las nubes. Dice que Dios construye sus altas moradas sobre las aguas, que hace de las nubes sus carrozas. Como sus carros, las nubes son como los carros de Dios. Esa nube de la gloria de Dios llegó el Señor Jesucristo, se metió en esa nube y fue la carroza para llegar a la dimensión celestial. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 17, el versículo 5 dice: mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra. Y aquí salió una voz de la nube diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pues la nube que recibió a nuestro Señor Jesucristo era nada más y nada menos que la presencia manifestativa de nuestro Dios. La nube de gloria señalará también la segunda venida del Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero también Mateo capítulo 26, el versículo 64, dice de la siguiente manera, hablando acerca de la nube. Jesús le dijo: tú lo has dicho, además les digo, de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. O sea, la presencia y la gloria de Dios van a manifestar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 14:14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo de Hombre. Tenía en su cabeza una corona de oro y en sus manos una hoz afilada. Cada vez que la
palabra de Dios, las Sagradas Escrituras muestran la presencia manifestativa de Dios, la relacionan con una nube. Así que el Señor Jesucristo entró en la presencia manifestativa de Dios y en su gloria fue glorificado y llevado a la diestra del Padre. Fue importante, amados hermanos, para los discípulos ver ascender a Jesús. Luego no tendrían ninguna duda de que Él era Dios y que su morada está en el cielo. El apóstol Pablo nos dice a nosotros que cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, estaban presentes más de 500 discípulos aquel día. O sea, más de 500 personas contemplaron cuando el Señor Jesucristo fue llevado al cielo. Entonces nosotros, amados hermanos y hermanas, no podemos pasar por alto la importancia de la ascensión de Cristo. La mayor parte de las bendiciones que son nuestras en virtud de la muerte de Cristo y su resurrección dependen también de su ascensión. La ascensión era necesaria antes que el Espíritu Santo pudiera ser derramado en Pentecostés. Como lo dijo el Señor Jesucristo en Juan, capítulo 16, el versículo 7. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Y si yo voy, se los enviaré. Era necesario que el Señor también se fuera para prepararnos un lugar para nosotros. Si se hubiese quedado aquí, no hubiera venido el Consolador, pero tampoco tuviéramos preparado el lugar, la dimensión celestial para poder entrar nosotros después de Él. Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Jesús tenía que irse para hacer todas estas cosas. Amados hermanos y hermanas, mediante la ascensión, el Señor Jesucristo entró en el templo celestial a presentar su sangre una vez por todas para beneficio nuestro y tomar su lugar como nuestro intercesor a la mano derecha del Padre, como lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Miren lo que dice Hebreos 10:12. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios. Y Hebreos capítulo número 7, versículos 25 y 26 dice, por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Jesús tenía que ser glorificado, exaltado, para ahora entonces seguir edificando la iglesia a través de cada uno de nosotros, sus instrumentos, sus vasijas, el templo del Espíritu Santo, el canal a través del cual el Espíritu Santo trasciende para glorificar a Jesús y como antorcha portadora de la gloria de Cristo. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros necesitábamos en la dimensión celestial un mediador entre Dios y nosotros. Nosotros somos pecadores. El Padre es totalmente santo, inmaculado. Entonces Cristo es el mediador entre Él y nosotros.
No nos podemos acercar a Dios el Padre por nosotros mismos. Lo tenemos que hacer a través de nuestro Señor, Salvador y Redentor Jesucristo. Parece también que la glorificación total de su cuerpo de resurrección no fue completa hasta su ascensión. Como dice Juan 17:5, Jesús dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Miren lo que dice también Hechos 9:3. Mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció que de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Ya Jesús había sido glorificado. Ahora Jesús se podía proyectar como esa luz divina, con esa luz que representa la presencia de Dios. Él dijo: glorifícame tú en tu misma presencia con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. De manera entonces, amados hermanos y hermanas, que necesitamos nuestros cuerpos glorificados para capacitarnos y verle a Él tal cual Él es en la actualidad. No podemos verle así, verle físicamente con su cuerpo glorificado, amados, con este cuerpo mortal que nosotros tenemos. Miren lo que dice 1 Juan capítulo 3 versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Necesitamos también ser glorificados para poder contemplar a nuestro Señor Jesucristo en el poder de su resurrección y de su glorificación. En otras palabras, su ascensión puede ser considerada como los primeros frutos, así como lo fue su resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículo del 51 al 54. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: he aquí, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Esperamos, amados hermanos, que cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, si hemos muerto, nosotros nos podamos levantar con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Y si estamos vivos, que estemos preparados, porque el Señor Jesucristo dijo: vosotros pues también está preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. O sea, no podemos estar de cualquier manera. Jesús dijo que nosotros tenemos que estar preparados para su retorno. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. No sabemos el día y la hora. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar preparados para ese día y esa hora. Vamos al segundo punto, el retorno visible. Hechos capítulo número 1, versículos 10 y 11. Sustentan este segundo punto, el retorno visible. Dice Hechos 1:10. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he aquí dos varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos. Y les dijeron, verso 11, hombres Galileo, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Mientras los discípulos contemplaban los cielos,
de repente se dieron cuenta de que dos hombres vestidos de blanco estaban de pie junto a ellos. Según algunos, dicen que eran los mismos dos ángeles que se aparecieron en la tumba cuando el Señor Jesús resucitó. No sabemos, esto es lo que la gente dice. Otros dicen que los dos varones pueden haber sido una manifestación como lo fue en el monte de la transfiguración, que apareció Moisés y Elías hablando de todo lo que acontecería con el Señor Jesucristo, hablando de su vida, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección y de su glorificación. Quien quiera que hayan sido los dos varones, si fueron ángeles o una manifestación divina de la ley y representada por Moisés y de los profetas representados por Elías, lo importante es que ellos trajeron un mensaje divino. Y estos ángeles iniciaron su conversación diciendo: varones Galileos. ¿Por qué razón estos ángeles dijeron varones Galileos? Ahora, dice el apóstol Pablo que había más de 500 discípulos del Señor Jesús. Estoy convencido que allí no solamente había gente de Galilea, había gente también de Judea. Por ejemplo, Marta y María no pertenecían a Galilea. Yo estoy plenamente convencido que Marta y María estaban allí viendo al Señor Jesucristo ascender. Pero los ángeles le hicieron el énfasis a los apóstoles del Señor Jesucristo. Por eso dijeron varones Galileos. Amado, todos los apóstoles allí presentes eran originarios de Galilea. De los 12 discípulos de Jesús, Judas, quien lo traicionó, era el único que no procedía de allí de Galilea, pues posiblemente su designación como el Iscariote significa el hombre de Quiriot, que es una aldea de Judá. Estos dos ángeles anunciaron a los discípulos que un día Jesús volvería de la misma forma en que se fue, o sea, corporal y visiblemente. Amados y amadas, la historia no es casual ni cíclica, está en movimiento hacia un punto específico: la venida de Jesús para juzgar y ejercer autoridad sobre la tierra. Nosotros debemos estar listos para esta venida porque va a ser sorpresiva. No parados contemplando los cielos, sino trabajando con ardor en difundir el Evangelio de manera que otros sean capaces de recibir grandes bendiciones de Dios, como dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 2. Porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. No habrá aviso, va a ser de manera sorprendente. Tenemos que estar preparados. Cuando la trompeta suene, usted ya no podrá prepararse. Así que necesita en todo tiempo estar preparado si usted quiere participar en ese evento tan maravilloso que va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo primero descienda en nube de gloria, no pise la tierra, sino que descienda hasta la nube y luego después cuando regrese por segunda vez. Amados y amadas, la historia que va de lo que fue la ascensión del Señor Jesucristo. Algunos niegan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quizás ahora pueden hacer eso. En los días de la iglesia del primer siglo, la gente no podía negar la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, porque estaba establecido en la ley que 2 o 3 testigos eran suficientes. Y el Señor Jesucristo reunió más de 500 testigos. Eso no solamente
está registrado en la palabra de Dios. Eso es historia. Eso lo contaron aquellos testigos que vieron a Jesús irse al cielo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Estos dos ángeles señalaron la esperanza y la seguridad de que Jesús retornaría. Notemos lo específico de esta promesa. No sería posible expresar casi de una manera más clara que Jesús retornaría en una misma forma real como lo vieron partir. Esto debe de haberlos hecho, o sea, a los discípulos, haberlos hecho desviar los ojos del cielo, recordando sus obligaciones aquí en la tierra. Obligaciones que no cesarían hasta el retorno de Jesús, como dice Mateo 24:14. Las obligaciones nuestras no terminan, amados hermanos, hasta que nos muramos o hasta que el Señor Jesucristo retorne otra vez. Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Nosotros debemos ser testigos no solamente hasta las partes más remotas de la tierra, sino hasta el fin de este siglo. Ahora, no era el momento de que los apóstoles estuvieran inactivos. Ellos debían concentrarse en la tarea suprema que le dejó el Señor Jesucristo. Igual nosotros no es momento de estar inactivos. El reloj de Dios se mueve hacia la segunda venida de Cristo. Nosotros debemos estar concentrados en la tarea que el Señor nos ha asignado a nosotros. Yo quiero concluir esta meditación con una interrogante que a la vez quiero también, amados hermanos, dilucidar. ¿Por qué es que temas de carácter transitorio, tales como el tiempo y los sucesos del día, sustituyen en nuestras conversaciones asuntos de valor eterno? El Señor Jesús tenía muy poco tiempo para pasar con sus discípulos, y pasó ese tiempo hablando de cosas que pertenecían al reino de Dios. Lo ideal para nosotros sería pasar nuestro tiempo hablando de cosas de valor eterno, hermanos. Pero por otra parte, no debemos olvidarnos de que gran parte de la vida consiste de cosas temporales y no podemos separarnos totalmente de lo transitorio de este mundo. Sin embargo, es evidente que muchos creyentes descuidan todo aquello de valor eterno. Nosotros debemos de estar totalmente concentrados en lo que Dios nos ha mandado hacer. Yo tengo una responsabilidad que cumplir, una asignación que Dios me ha dado. Y esa asignación que Dios me dio a mí es bien clara. Tengo un mandato del Señor. El Señor a mí me dijo que le prepare hijo a su imagen. Entonces todo lo que yo haga tiene que ser en torno a una preparación a fin de que el Espíritu Santo pueda restaurar totalmente la imagen y la semejanza de Dios en nuestras vidas. O sea que yo estoy llamado a trabajar con la ayuda del Espíritu Santo en el carácter de la gente, para que la gente pueda proyectar la imagen del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Para que eso ocurra, yo tengo que estar totalmente rendido al Señor para que su imagen sea proyectada en mí. Primero, yo no puedo ser un canal del Espíritu Santo para que la gente pueda proyectar la imagen, el carácter de nuestro Señor Jesucristo si no lo proyecto primero. Eso me limita a mí
para hacer solamente las cosas que Dios quiere que yo haga. Yo debo predicar lo que Dios quiere que yo predique. Yo debo utilizar los medios que Dios quiere que yo utilice. En otras palabras, Dios, como me ha dado una comisión, yo tengo que trabajar dentro de esa comisión. Eso no quiere decir que no haya otra gente que no ha sido comisionada en otra parte del trabajo, porque el trabajo de edificación de la iglesia es muy grande. Pero cada quien debe trabajar en aquello para lo cual fue llamado. Pedro no podía hacer el trabajo de Juan. Aunque andaban juntos, Pedro era un apóstol evangelista, pero Juan era un apóstol profeta. Así que Pedro no podía hacer el trabajo de Juan y Juan tampoco podía hacer el trabajo de Pedro. Aunque ambos tenían asignaciones específicas de parte de Dios, lo que sí que podían caminar juntos. Nosotros podemos caminar juntos con aquellos que están desarrollando el ministerio, la función, la tarea, la comisión que el Señor le dio. Ahora teníamos otro apóstol, el apóstol Pablo. Pedro hacía su trabajo de apóstol evangelista. Juan hacía su trabajo de apóstol profeta. Pero Pablo hacía su trabajo de apóstol ministerial. ¿No era Pedro y Pablo profeta también? Sí, pero Juan fluía más en lo profético que ellos. Y Pedro fluía más en lo evangelístico que los dos. Pero Pablo fluía más en lo magisterial que ambos. Entonces cada quien en la asignación que el Señor le ha dado. Sin embargo, es evidente que muchos creyentes descuidan todo aquello de valor eterno más de lo que debiéramos. Ciertamente la mayor parte de nosotros dedica más tiempo a lo transitorio que a lo eterno. Según la Biblia, el tiempo que vivimos nos indica que el retorno de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que lo estaba para los que recibieron el mensaje de los dos ángeles. Está mucho más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de ellos no se habían cumplido todas las señales que nos muestra la palabra de Dios y sobre todo aquello que predijo nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo en que nosotros vivimos podemos tomar el capítulo 24 de Mateo, el capítulo número 13 del libro de Marcos y nos vamos a dar cuenta que todo lo que Jesús predijo está casi cumplido. Lo único que hace falta es que la iglesia del presente alcance la gloria que alcanzó la iglesia del primer siglo. Jesús estableció una iglesia modelo y cuando Él venga a buscar su iglesia, la iglesia del presente estará como la iglesia modelo que Él estableció en el primer siglo. Será una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Amados y amadas, el conjunto de señales predichas por el Señor Jesús ya están cumplidas. Preparémonos pues para el retorno del Rey de Reyes y del Señor de Señores. El apóstol Pedro dijo que el cielo recibió a nuestro Señor Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Está todo cumplido. Trabajemos, dejemos que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros para poder edificar esa iglesia poderosa, esa iglesia gloriosa, esa iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Estemos, como dijo Jesús, preparados para el encuentro con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar, amados, para concluir esta meditación. Señor Jesús,
Tú prometiste que tú edificarías tu iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Tú jamás has fracasado ni fracasarás. Tenemos la plena convicción de que no importa lo que esté pasando, lo que nosotros estemos viviendo, tú sigues edificando tu iglesia. Tu Espíritu Santo sigue trabajando en ella de una manera especial, con su labor intransferible, con su poder de nuevo, con su poder espiritual para formarnos el carácter de Cristo. Y sigue también el Espíritu Santo con su poder explosivo, haciendo milagros, maravillas y prodigios. Señor, tú dijiste que este año es un año inusual. Prepáranos, porque este tiempo es un tiempo de preparación para aquello que tú vas a hacer a través de nosotros. Queremos ser esos instrumentos útiles y santificados, esas vasijas que tú puedas usar para tu honra y para tu gloria, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que nuestra mirada no se desvíe de nuestro Señor Jesús, porque el escritor a los Hebreos dijo: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Que las labores cotidianas, Dios mío, temporales que nosotros realizamos, no ahoguen la labor eterna que nosotros tenemos que hacer, y sobre todas las cosas proyectar aquí en la tierra la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchísimas gracias por seguirnos revelando tu palabra a través de este maravilloso libro de los Hechos del Espíritu Santo. Te damos a ti toda la honra y la gloria mediante el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados y amadas, ha sido un verdadero placer estar con ustedes en esta mañana de este domingo 31 de mayo, el último día de este mes, compartiendo pues el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Espero volver a estar con ustedes, si el Señor me lo permite, el día viernes con otra meditación, no del libro de los Hechos, pero una meditación que nos lleve a nosotros a prepararnos para servir mucho mejor al Señor. En tanto que llega ese tiempo hasta el día viernes, que el Señor le bendiga, le prospere en todos los ámbitos de su vida y le guarde de una manera muy especial. Gracias por su fina atención en este día, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios.